Dime una cosa, ¿antes tenías hobbies y ahora tus momentos de descanso son para mirar el móvil? Pues ojo, porque eso puede ser una señal de brain rot, es decir, la pérdida progresiva de tu capacidad de foco y concentración. Y justamente la mejor defensa contra el brain rot son los hobbies. Por eso hoy vamos a ver qué le está haciendo el scroll a tu cerebro y por qué perdiste tus hobbies sin casi darte cuenta. Soy Sandra, coach de vida con más de 13 años de experiencia, y en este vídeo te voy a dar nada menos que 59 ideas de hobbies para que puedas recuperar con ellos la concentración, la creatividad y la claridad mental que tenías antes. ¡Empezamos! Ok, pues si eres nueva por aquí, decirte que me llamo Sandra, soy coach, trabajo cada día en mis formaciones con mujeres que, como tú, tienen una mente muy activa y muchas ganas de mejorar su vida, pero que últimamente sienten que algo no está funcionando del todo bien, que están dispersas, que no se concentran como antes y que sus días se parecen demasiado a una lista de tareas pendientes intercaladas con sesiones de móvil. Y lo primero que quiero decirte es que este vídeo no va tanto de juzgarte, va más bien de entender por qué te está pasando esto. Es más, lo que pretendo es que ambas entendamos qué nos está pasando, porque sí, yo soy la primera que peca de echar mano al móvil más de lo que debería. Y eso que soy una persona bastante productiva, hago deporte, trabajo en mi propio negocio desde casa, tengo una vida bastante organizada y aún así te confieso que hace tiempo me di cuenta de que, por ejemplo, pues no soy capaz de comer sola sin ponerme el móvil delante. Y encima, desde que perdí a mi perrita Tris, pues prácticamente he dejado de salir a la calle, la verdad, porque antes al menos tenía esos múltiples paseos diarios y ahora, sin embargo, las tardes que estoy cansada, pues lo que hago es scroll en mi móvil. Y un día me pregunté, oye, pero ¿cuándo fue la última vez que tuve un hobby de verdad? Así que después de investigar mucho, hoy he venido a darte las herramientas que he encontrado para darle la vuelta a toda esta dinámica. Es decir, imagínate terminar cada día habiendo hecho algo que te gusta de verdad. No solo haber cumplido con tus obligaciones y haber desconectado del móvil, sino encima de eso, haber aprendido algo, haber avanzado en algo o simplemente haber estado completamente presente en algo, sin pensar en la lista de tareas que tienes pendientes y sin el móvil cerca. Eso es lo que un hobby le devuelve a tu cerebro y además la ciencia lo respalda. Pero para entender por qué los hobbies funcionan, primero tenemos que hablar de lo que le está haciendo el scroll infinito a nuestras cabecitas inquietas. Mira, en 2024 la Universidad de Oxford eligió brain rot como la palabra del año. Y no es para menos. Rot en inglés significa putrefacción o podredumbre y brain es cerebro. Así que literalmente estamos hablando de la pudrición del cerebro. Fuerte, ¿verdad? Bueno, pero es exactamente la metáfora que usaron para describir el deterioro mental que produce el consumo excesivo de contenido digital rápido y superficial. Y es probable que te esté pasando a ti también si desde hace un tiempo experimentas como embotamiento mental, como erosión de la concentración, como esta sensación de que tu cabeza ya no te funciona igual que antes. Y el mecanismo que lo produce tiene nombre, scroll infinito. Esa función que hace que el contenido nunca se acabe, que siempre haya algo más después. Y esto no es una casualidad, está diseñado así. De hecho, el ingeniero que lo inventó en 2006 dijo algo que parece muy revelador. Dijo que parecía como una cocaína conductual esparcida por toda tu pantalla. Fuerte, ¿verdad? Bueno, pues esta es la realidad. Que detrás de cada scroll hay literalmente equipos de ingenieros trabajando para que tú no puedas parar. Así que si sientes que no puedes dejar el móvil aunque quieras, no es que tú tengas un problema de falta de voluntad, es que estás compitiendo contra un sistema literalmente diseñado para engancharte. Bien, pues ahora que ya sabes qué es el brain rot y cómo lo produce el scroll infinito, viene la pregunta importante. ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Y por qué de repente somos incapaces de estar 5 minutos sin el móvil si estamos aburridos? Bueno, pues pon mucha atención porque aquí hay algo que nadie te cuenta sobre el brain rot y es una de las cosas que más le está costando a las mentes inquietas sin que se den cuenta.
Piénsalo un momento. Hace 20 años, cuando estabas cansada al final del día o cuando tenías un rato libre o simplemente cuando te aburrías, ¿qué hacías? Pues hacías cualquier cosa. Leías, dabas un paseo, llamabas a una amiga, cocinabas algo rico, te ponías a pintar o a hacer punto. Es decir, tenías hobbies. Y esos hobbies ocupaban esos huecos. Ahora, ese hueco lo ocupa el móvil. No es que hayas cambiado tú, es que apareció algo tan accesible, tan inmediato y tan diseñado para engancharte que desplazó todo lo demás sin que casi pudieras darte cuenta. Así que el móvil no es que nos quite tiempo, lo que nos quitó fue el hueco que antes dedicábamos a cualquier otra cosa. Y yo soy el ejemplo perfecto de esto, porque como te decía, soy una persona productiva, soy una persona organizada que hace deporte todas las tardes, etc. Y aún así, llegó un momento en que yo me di cuenta de que no tenía hobbies, pero ninguno. Y sin embargo sí que comía con el móvil, descansaba con el móvil y cuando me preguntaban qué me gustaba hacer en mi tiempo libre, pues me quedaba en blanco. ¿Por qué? Pues porque mi tiempo libre se había convertido en tiempo de scroll. Así que la pregunta no es tanto por qué soy tan adicta al móvil, sino más bien, ¿qué perdí cuando dejé de tener hobbies? Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque lo que perdiste no es solo tiempo, es algo mucho más difícil de entrever. Verás, el problema visible es ese que todas conocemos. ¿Sabes qué? Pierdo demasiado tiempo en el móvil. Sí, claro, pero hay un problema invisible debajo de ese y es el que más me preocupa a mí, por ejemplo. Y es que cuando dejaste de tener hobbies, dejaste de recibir algo que tu cerebro en realidad necesita. Necesita plenitud real, satisfacción, sensación de que el día tuvo sentido, etc. Y esta falta la veo constantemente con mis alumnas cuando empiezan a trabajar conmigo, porque me dicen cosas como que no son capaces de leer más de una página sin dispersarse, que les cuesta mantener el foco en una sola cosa, que sienten que su cabeza ya no es tan ágil como antes, que la creatividad que tenían hace unos años ha desaparecido. Eso es el brain rot en acción. No es que seas menos inteligente, es que tu cerebro lleva demasiado tiempo alimentándose de contenido de bajísima calidad en muchos casos. Y si lo piensas un poco, aquí el contraste es brutal, porque el scroll te da dopamina instantánea, pero vacía. Es un placer de corta duración, pero que no te llena nada. Mientras que el hobby activa algo diferente en tu cerebro. Un estado que los psicólogos llevan décadas estudiando y que se llama estado de flujo. El estado de flujo es ese estado mental en el que estás tan absorta en lo que estás haciendo que el tiempo desaparece. Los pensamientos rumiantes se van y estás completamente presente en lo que estás haciendo. Esto los psicólogos lo llaman flow. Y ese estado es exactamente lo que un hobby te da y el scroll nunca te va a dar. Nunca. Y esto la ciencia lo confirma. Un estudio que analizó a más de 93.000 personas en 4 continentes durante casi una década encontró que las personas que tienen hobbies reportan menos depresión, más salud, más felicidad y más satisfacción con su propia vida. Y lo más sorprendente del estudio es que el hobby específico de cada persona importaba menos que el simple hecho de tenerlo. Así que no se trata tanto de pensar ahora en desintoxicarte de tu móvil, no te voy a pedir que lo tires por la ventana, se trata más bien de pensar en cómo darle a tu cerebro algo mejor que hacer para sustituir el tiempo que pasas en el móvil. Bien, pues ahora que ya sabes de forma más profunda qué fue lo que casi todos perdimos por el camino, vamos a recuperarlo. Por eso a continuación te voy a dar una lista completa de los hobbies más efectivos para combatir ese brain rot. Y te las voy a dar por categorías para que te lleves un montón de ideas y elijas el que más te apetezca probar pues esta misma semana. Bien, pero ojo, porque antes de darte la lista hay algo de lo que quiero advertirte y que hace que la mayoría de personas acaben por no empezar nunca con ningún hobby. Y es intentar encontrar el hobby perfecto antes de probar ninguno. En mi caso yo conozco perfectamente este patrón porque lo veo constantemente entre mis alumnas. Y es que a las mentes inquietas nos encanta investigar, comparar, hacer listas,
preguntarnos si tendremos tiempo o si no, si nos gustará, si merecerá la pena ponernos con eso ahora o no. Y al final, pues no empezamos nunca. Esto es procrastinación disfrazada de preparación. Y es especialmente típico en uno de los arquetipos de mente inquieta que yo llamo la ambiciosa. Es decir, la que quiere hacerlo todo bien desde el principio y precisamente por eso muchas veces nunca arranca nada. Solo se queda en planificar y en desear y por eso siempre se siente estancada. Si no sabes qué tipo de mente inquieta eres ni cuál es ese patrón inconsciente que siempre viene a sabotearte a la hora de mejorar o cambiar tu vida, tengo un test gratuito justo aquí y en el comentario fijado de este vídeo que te lo va a decir en solo 2 minutos. Y te recomiendo mucho que lo hagas porque además te va a ayudar a entender qué tipo de hobby encaja mejor con tu forma de ser. Bien, pues ahora que ya sabes que no se trata de encontrar el hobby perfecto, sino de elegir cuanto antes uno para cuanto antes probarlo y cuanto antes ver si es el adecuado para ti o no en este momento, vamos a ver a continuación 4 criterios simples que te van a facilitar elegir ese primer hobby con el que empezar esta semana si puede ser. Criterio 1. Elige un hobby que te absorba. Es decir, que cuando estés inmersa en ese pasatiempos te olvides completamente de tu móvil o lo que es lo mismo, que haya algo en esa actividad que requiera tu atención de verdad. Porque si puedes hacerlo mientras haces scroll, entonces ese pasatiempos no nos va a valer. Criterio 2. Elige un hobby que tenga progreso, ya que los hobbies que más enganchan son los que tienen un componente de aprendizaje o mejora. Que puedas ser mejor hoy que ayer. Eso es lo que activa el estado de flujo del que hablábamos antes en este vídeo. Criterio 3. Elige un hobby que te llene. Porque parece obvio, pero a veces no lo es tanto. Un hobby tiene que reportarte felicidad o sensación de plenitud. Si lo vives como una obligación más, ese no es tu hobby y es mejor que pases a probar otro diferente. Criterio 4. Elige un hobby que puedas empezar esta semana. Elige uno que no implique grandes inversiones, que puedas empezar sin preparativos complicados y sin esperar al momento perfecto, como decíamos. Porque si para empezar necesitas comprarte equipamiento especial, apuntarte a un curso de 4 meses o reorganizar toda tu agenda de principio a fin, pues ese no es el primero con el que empezar. El primer hobby tiene que tener fricción cero para que puedas probarlo cuanto antes. ¿Tienes ya alguno en mente? Bueno, pues si estás en blanco no te preocupes porque ahora mismo voy a mostrarte las 5 categorías de hobbies que te ayudarán a encontrar el tuyo. Los hobbies creativos y manuales son los que más directamente combaten el brain rot y hay una razón muy concreta para ello y es que requieren que uses las manos y la mente al mismo tiempo. Eso va a activar partes de tu cerebro que el scroll tiene completamente dormidas, como la creatividad, la motricidad fina, la atención sostenida. Y antes de que me digas, es que yo no tengo ni idea de dibujar, ni de hacer manualidades, ni nada de ese tipo, déjame decirte que no hace falta que ya sepas hacerlo. Lo que hace falta es empezar. Y eso son 2 cosas bien distintas. Así que para darte ideas, hay 2 hobbies que yo considero las estrellas de esta categoría. El primero es la cerámica, porque es uno de los hobbies más terapéuticos que existen. Combina tacto, concentración y creatividad de una forma que es casi imposible estar pensando en otra cosa mientras la practicas. Porque al tener las manos en el barro y al estar dando forma a la arcilla, te estás dando el antídoto perfecto al scroll y además está muy de moda, es decir, que hoy en día hay talleres de cerámica en casi todas las ciudades y muchos ofrecen clases de prueba sin compromiso. Bien, el otro hobby estrella de esta categoría es la escritura creativa. Y con esto no me refiero a que te pongas a escribir una novela, aunque si quieres, pues oye, adelante. No, me refiero a escribir un diario, relatos cortos, incluso poesía. De hecho, un estudio de 2024 que escaneó el cerebro de adultos mientras escribían a mano descubrió que todo el cerebro estaba activo al escribir a mano, mientras que el mismo escáner, al escribir en teclado, se veían zonas mucho más pequeñas activas en el cerebro. Es decir, que escribir a mano es literalmente lo contrario al brain rot. Y solo necesitas un cuaderno y un bolígrafo para empezar hoy. Y si ninguno de estos 2 es lo tuyo, aquí van más opciones de esta categoría. Tenemos la pintura,
la acuarela, el dibujo, o colorear mandalas, hacer bordado o ganchillo, o costura en general. También está la fotografía, el scrapbooking, la caligrafía creativa, el origami, la joyería artesanal, la encuadernación, la ilustración manual o digital, el macramé, los collages e incluso la restauración de muebles. Bien, esta segunda categoría es para las que necesitan que su hobby les exija algo, que haya un reto intelectual, que salgan de ahí sintiendo que han aprendido algo, que han ejercitado la mente de verdad. Y tú me dirás, ya Sandra, pero es que yo no tengo concentración ni para leer. Sí, lo sé, y precisamente por eso este tipo de hobbies funcionan, porque leer entrena exactamente lo que el scroll te quitó. Y al igual que haces en el gimnasio cuando vas a entrenar tus músculos, pues al leer o al utilizar cualquiera de estos hobbies de esta categoría, pues vas a poder entrenar tu atención poquito a poco. Bien, pues vamos con los dos hobbies estrella de esta categoría. El primero sería la lectura, como decíamos, ya que un estudio de la Universidad de Sussex demostró que solo 6 minutos de lectura reducen el estrés hasta un 68%, más que escuchar música, más que salir a pasear. Y otro estudio que siguió a más de 1.900 personas mayores de 60 años durante 14 años concluyó que leer al menos una vez a la semana reduce significativamente el riesgo de deterioro cognitivo. Pero más allá de todos estos datos, pues leer un libro requiere atención sostenida. Y eso en un mundo de vídeos de 15 segundos es algo casi revolucionario y muy recomendable. Bien, y el otro hábito estrella de esta categoría son los puzzles. Sí, los puzzles de toda la vida, que están más que respaldados por la ciencia de lo que parece, porque hay estudios que demuestran que pueden retrasar los síntomas del deterioro cognitivo hasta 2 años. Y tienen un efecto relajante similar a la meditación. Además, el resultado tangible, ver el puzzle terminado, te da una satisfacción enorme. Así que pruébalo un sábado por la tarde en lugar de hacer scroll y luego ya me cuentas aquí en comentarios. Bien, pero si la lectura y los puzzles no son lo tuyo, vamos con más opciones para esta categoría. Mira, un buen hobby es aprender un idioma, si te gusta, el ajedrez, hacer crucigramas, juegos de mesa, aprender a tocar un instrumento, hacer un curso de historia o de filosofía, apuntarte a un club de lectura e incluso pues aprender programación básica si te gusta. Ok, pues vamos con esta tercera categoría que incluye actividades que combinan movimiento, naturaleza o cuerpo con ese estado de presencia y desconexión que todos necesitamos en algún momento de la semana. Ahora bien, debes tener cuidado con todos estos hobbies que tienen que ver con actividad física porque dependiendo de cómo lo vivas esto de hacer ejercicio, puede no hacerte el efecto deseado. Quiero decir que si lo vives como una obligación más en tu lista de tareas, pues esto no va a ser un hobby. Así que un hobby de bienestar es algo que haces porque te apetece, porque te recarga, porque disfrutas del proceso. No porque te hayan dicho que haya que hacer ejercicio físico en tu vida para mejorar tu salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, estos son los 2 hobbies estrella que te recomiendo para esta categoría. El primero es la jardinería y el huerto, porque el contacto con la tierra tiene efectos documentados sobre el cerebro. De hecho, un estudio realizado en Corea del Sur demostró que solo 20 minutos de trabajo en un huerto urbano mejoran todas las funciones cerebrales relacionadas con la memoria. Y ojo, porque veo venir tus excusas, no necesitas un jardín. Puedes perfectamente tener un huerto en macetas en tu balcón o en tu cocina perfectamente. Además, cuidar algo vivo y verlo crecer te va a brindar una satisfacción que ningún scroll puede darte. Y el segundo hábito estrella de esta categoría es el baile. Y hablo de cualquier tipo de baile. Puede ser solo, en casa, puede ser en pareja, puede ser en grupo. Porque el baile combina movimiento, ritmo, coordinación y en algunos casos socialización también. Mejora la memoria, el equilibrio y el estado de ánimo. Y tiene algo muy especial, es muy difícil estar pensando en el móvil mientras bailas, al menos si quieres seguir el ritmo. Ok, pero en caso de que ni el huerto urbano en tu casa o donde sea lo tuyo y tampoco el baile, aquí van otras opciones para esta categoría. Tienes la opción de probar el yoga, la natación, el ciclismo, el avistamiento de aves, las caminatas en la naturaleza, la meditación, el pilates, el tai chi o el senderismo.
Bien, pues esta es mi categoría favorita para las mentes inquietas que dicen que no tienen nunca tiempo, porque los hobbies de los que vamos a hablar ahora se integran en lo que ya haces en tu día a día, pero con una intención completamente diferente. Te estoy hablando de la categoría de los hobbies culinarios y del hogar. Y ahora me dirás, ¿hobbies culinarios? Sandra, pero si yo cocino todos los días, eso no es un hobby. Exacto. Cocinar por obligación, desde luego, no es un hobby, pero cocinar de forma creativa, experimentar con una receta nueva, dedicarle tiempo y atención a algo que vas a disfrutar después, eso es completamente diferente. Y la ciencia lo respalda, ya que cocinar estimula los lóbulos frontal y temporal del cerebro, es decir, los asociados con la memoria y con las funciones ejecutivas. Así que, ¿cuáles van a ser los hobbies estrellas de esta categoría? Pues por supuesto, el primero va a ser la cocina creativa. No tu cena de entre semana, sino ese momento en que decides experimentar pues con una receta que nunca habías hecho, o que quieres probar una técnica nueva, o simplemente dedicarle el doble de tiempo a algo que normalmente harías en automático. La cocina creativa requiere concentración, multitarea y creatividad. Y todo eso que justamente el brain rot erosiona. Bien, y el otro hábito estrella de esta categoría podrían ser, pues por ejemplo, las velas artesanales, ya que este hobby ha explotado en los últimos años y además es muy accesible porque los materiales son bastante baratos, el resultado es bastante inmediato y tangible y encima es regalable. Además, el proceso es profundamente relajante porque implica mezclar aromas, elegir colores y ver cómo la cera va tomando forma. O sea, que es el tipo de actividad que te mete en estado de flujo casi sin que te des cuenta. Pero si ni la cocina creativa ni las velas artesanales son lo tuyo, aquí van unas cuantas opciones para esta categoría. Tu hobby podría ser la repostería o el hacer pan artesanal con masa madre, muy de moda últimamente, la decoración do it yourself, hacer conservas y mermeladas, hacer diseño floral o hacer costura y personalización de ropa. También podría interesarte el bricolaje y las pequeñas reparaciones del hogar. Bien, y vamos con esta que es la categoría más poderosa de todas para combatir el brain rot y también yo creo que la más infravalorada. Porque el scroll no solo nos ha quitado hobbies, también nos ha quitado conexión real con otras personas. Y por eso esta categoría es la de los hobbies sociales y de propósito. Ya Sandra, pero es que no tengo con quién hacer todas esas cosas que vas a proponerme. Bueno, ahí está precisamente la trampa. Estos hobbies no requieren que ya tengas a alguien con quien hacerlos, sino que justamente son el camino para encontrar a esa gente con la que socializar y conectar entre semana. Así que los dos hobbies estrellas de esta categoría son: empecemos por el voluntariado, ya que ningún otro hobby en esta lista te va a dar lo que te da este, un sentido de propósito inmediato. Porque cuando ayudas a otros, tu cerebro produce algo que el scroll nunca te va a dar, la sensación genuina de que estás contribuyendo a algo más grande que tú. Y eso en términos de plenitud y satisfacción vital, pues yo creo que no tiene competencia. Bien, y el otro hábito estrella de esta categoría es el club de lectura. Ya hablamos antes de los beneficios de leer, pero el club de lectura añade una capa que la lectura en solitario no tiene: la conversación real, el intercambio de ideas, la conexión con personas que comparten tu curiosidad. Esto va a brindar estimulación mental y social a tu cerebro al mismo tiempo. Y hay clubs de lectura de todo tipo, presenciales, online, temáticos, así que encontrar uno que encaje contigo vas a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Bien, pero si ni el voluntariado ni el club de lectura son hobbies que te llamen la atención, voy a darte más opciones de esta categoría. Podrías probar apuntarte a grupos de teatro, coros o grupos de música, también a clubes deportivos, grupos de senderismo, talleres comunitarios, juegos de mesa modernos, viajes lentos o turismo local y, ¿por qué no?, aprendizaje en grupo, de lo que sea. Bien, pues con esto ya tienes las 5 categorías y los 59 hobbies para elegir, así que ahora solo te pido una cosa: elige uno, solo un hobby y pruébalo esta semana. No tienes que comprometerte de por vida, porque un hobby es algo que se prueba, no algo que tengas que elegir ya y sentenciarte de por vida.
Ahora bien, recuerda que en tu camino te vas a encontrar con tus patrones inconscientes de autosabotaje, esos que te van a hacer procrastinar o que te van a hacer despistarte de tus buenas intenciones. Por eso es muy interesante que hagas mi test de arquetipos para mentes inquietas, ya que es totalmente gratuito. Lo puedes hacer en menos de 2 minutos y te va a decir exactamente cuál es tu estilo de autosabotaje para que puedas empezar a superar esos patrones que más te sabotean y frenan en tu día a día. Y si ya has hecho el test, te dejo por aquí debajo este vídeo en el que te explico cómo mantener la constancia con todo aquello que te propongas. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.